Estamos en Entre Historia y Canciones por fondoradio.epici.com y los invitamos a seguir con nosotros en esta historia del café. Manden sus comentarios, díganos cómo están disfrutando su café mientras nos escuchan. Y la radio es un medio de comunicación, donde la que está simultáneamente entre los que escuchan y los que emiten. Escriban en nuestras redes sociales sus comentarios. En Facebook nos encuentran como Marcelo Velasco Oficial o Larisa García Bojorques. Y esperen pronto una sorpresa que hará que nuestra comunicación sea más inmediata. Por lo pronto, de verdad, escríbanos. Vamos ahora a ver cómo se difundió por todo el mundo árabe el café y vamos a descubrir algo muy interesante que se dio por su especial y complicada forma de procesarse para obtener la bebida final. Regresamos con la mesa de análisis que nos están compartiendo la historia del café, Marcelo y nuestros invitados. Bueno, entonces nos quedamos en que el café llega en el siglo XI a la Meca. Y ahora nos vamos a ver que entre el siglo XII y el XV el café se extiende por todo el mundo árabe. Ya se siembra el café, ya hay plantaciones en Yemen y Etiopía, son los principales exportadores, pero está completamente monopolizado por el mundo árabe, por los árabes, el café. Nada más ellos lo pueden vender, no se puede sacar semilla buena de semilla así cruda del mundo árabe para llevarse. Lo monopolizan y ya como procesado, por decirlo así. Sí, le quitan la cascarita de afuera para que no pueda servir, porque muchas veces si lo tuestan se le va el aroma. Entonces lo que hacían es le tumban la primera capa de la semilla y ya la semilla queda imposibilitada a funcionar. Entonces eso pasa mucho tiempo. Entre el siglo XII y el XV, o sea, estamos hablando de en 300 años, llega desde la Meca hasta, estamos hablando prácticamente Turquía. Pero aquí se van a dar unas cosas muy interesantes. En la sociedad islámica, a partir del nacimiento de la religión islámica, se prohíbe el vino. Nada que tenga que ver, que altere los sentidos es permitido en la religión del Islam. Entonces, los hombres no se emborrachan, por lo tanto no hay tabernas como hay en Europa. Entonces, la sociedad árabe está limitada a 2 lugares nada más para socializar: la casa y la mezquita. Las mezquitas son centros de estudio, hay universidades ahí, o sea, la mezquita no es nada más el centro, es como decir aquí la casa parroquial. Ajá, es como la casa parroquial, la mezquita, es el centro de oración, pero aparte ahí pues se va y se estudia, ahí hay universidades, escuelas, todo sucede alrededor de la mezquita, pero son los únicos 2 lugares en donde la gente socializa. Entonces, por lo tanto, la vida estaba restringida a la vida privada y la vida religiosa. Con el café, a raíz, fíjense bien de lo importante que es esto. El café no es una bebida que se pueda preparar en cualquier casa. ¿Por qué? Porque necesita tostarse. ¿En ese tiempo o actualmente es una bebida que no se puede preparar en cualquier casa? Pues necesitamos comprar el café molido. Y toma en cuenta el tiempo que se tarda ahora en distribuir y el tiempo que se tardaba en aquel entonces. No podían sacar el café molido de Arabia para llevarlo a un lugar a 1000 kilómetros de distancia, porque pues llegaba y ya no olía nada. Entonces se tenía que sacar la semilla y tenía que llegar al lugar a donde llegaba y ahí se tenía que tostar. Entonces, generalmente, para modo de poder vender el café en estas cabecanes que les mencionaba, que son las cafeterías, ahí tenían el proceso de tostado, el proceso de molido y por lo tanto el proceso de preparación de la bebida. Uh-huh. Entonces, si la gente quería consumir café, tenía que ir al lugar a donde vendían el café, porque pues en las casas no se podía preparar, no había el proceso de filtración o el proceso de todo lo que se necesita. Es un producto que no es como el té, que agarras unas hojas, las echas a una olla, las hierves y te las tomas. El café no es tan simple, el café necesita un proceso de tostado X para que no se queme, para que no quede crudo, necesita un proceso de molido y necesita un proceso de preparado para que tenga un sabor X, a una temperatura especial el agua. Todo eso hacía que la gente tuviera que ir
a una cafetería a consumir el café. Además me imagino que si habían monopolizado tanto tiempo la semilla, supongo que también la preparación tenía cierto grado de misterio, ¿no? No sé exactamente eso, pero porque la semilla que salía de las plantaciones ya salía lista, ajá, ya no la podían sembrar. Entonces no se iba a separarla, no se iban a ir a robar la planta para llevarla a otros países, sino simplemente pero el proceso de tostado, ese era importante y ese tenía que ser con una tecnología especial. Ahora lo vemos muy fácil porque vivimos en una sociedad en donde pues todo lo tenemos a la mano, pero estamos hablando de hace 800 años. No, pero incluso hoy mismo quienes tienen una cafetera en su casa, o sea, es de lo más sencillo tener una cafetera en tu casa, porque no es un artículo que sea costosísimo, hay desde precios muy económicos hasta cafeteras muy sofisticadas, depende del tipo de café que vayas a preparar, ¿no? Uh-huh. Entonces, quizá hoy a la mano tenemos muchos elementos que facilitan la preparación del café, pero antes no estaban al alcance de todos. No, y se dio en las cafeterías. Entonces las cafeterías se convirtieron en centros sociales, donde los hombres encontraron, o sea, las personas en general, principalmente los hombres en el mundo árabe, encontraron un lugar donde podían hablar de una manera más libre acerca de las cosas que pensaban y socializar con otros hombres que pensaban o no como ellos, pero ya no limitado al asunto de la religión y al asunto de la vida privada. Era un lugar donde ellos podían ir y vivir el tercer espacio. Y ese tercer espacio fue el que promovió el comercio, promovió muchos avances. ¿Por qué? Porque los hombres ya no se limitaban a tener que hablar de cuestiones religiosas. Porque cuando estaban en la iglesia, pues sí, platicaban de cosas, pero en la iglesia te limita a hablar de ciertas cosas y a filtrarlo todo por la religión. Y la casa, pues hay cosas que no se dicen en las casas porque es algo que tiene más que ver. Entonces este hecho de que se tuvieron que hacer ciertos lugares especiales para poder vender el café y que la gente fuera a ese lugar y allí se consumiera y se socializara, fue algo que cambió completamente la sociedad árabe, porque les dio este tercer espacio liberal en el cual no estaban sometidos a algo, donde se podía hablar de política, de ciencia, de cultura, de lo que sea. Incluso en esas cafeterías se empezó a dar que se reunían los artistas, que se reunían bailarines, que hacían espectáculos. Se empezó a dar, en algunas cafeterías hacían espectáculos o se juntaban artistas y pues de repente cantaban o leían poesía o cosas así. Y eso era algo que sucedía y esto le dio un cambio muy fuerte a una sociedad. Es algo que nos cuesta trabajo entender, pero ¿por qué? Pues porque ahorita nosotros tenemos muchos lugares y que el parque y que la escuela y que el centro cultural y que la escuela de la tarde y que donde vas a hacer deporte y tenemos muchos núcleos, pero en aquel entonces la vida se sometía a la casa y a la religión. Y haber conseguido que si hubiera un nuevo lugar que se dio por generación espontánea, yo tengo que vender café y tengo que dar un servicio porque la gente va a tomar el café donde yo lo vendo, la gente se reúne conmigo y al reunirse conmigo empiezan a socializar entre ellos. Esto lleva a cosas muy fuertes que van a pasar más adelante, pero en este momento estamos en eso que se dio. El café se está expandiendo por todo el mundo árabe y con esta transformación que se va dando en la sociedad para fines del siglo XV, o sea, estamos hablando de 1480, 1490 por ahí, específicamente en el año 1475 el café llega a la ciudad de Constantinopla, que para ese entonces ya es Estambul. Acuérdense que Constantinopla cae en el 1454 cuando los turcos otomanos conquistan finalmente Estambul y conquistan Constantinopla, y Constantinopla se convierte en una ciudad musulmana o del Islam y se le cambia el nombre a Estambul y es la capital del todopoderoso Imperio Otomano de aquella época. Con esto
nos quedamos, vamos a una pausa y regresamos. Moca es una ciudad portuaria en la costa del Mar Rojo, en Yemen. Moca es famosa por haber sido el mayor mercado para el café entre los siglos XV y XVII. Aún así, otros mercados han tomado preponderancia en este producto. La variedad Moca, también llamada Sanani, sigue siendo apreciada por su fuerte gusto a chocolate. La palabra Moca pertenece a la mayoría de las lenguas del mundo y hace referencia al café que se exportaba por este puerto. Se llama también moca a un tipo de grano de café procedente de esta ciudad y que recuerda al cacao, de donde puede venir la asociación entre el chocolate y el desarrollo de la bebida de expreso y chocolate. En algunos lugares de Europa, el café moca puede ser esta bebida o simplemente el café elaborado con granos moca. Ahora, con los guacharacos de Colombia, escucharemos El Cafetero. Y esta es una canción dedicada a ese personaje de ficción colombiano que representa a todos los cafeteros de Colombia y sus familias. Este personaje nació en 1959 para comercializar todo el café colombiano como un producto especial, que obtuvo su denominación de origen hasta el año 2007. Pero es tan popular que en 2005 fue escogido entre 26 participantes como ícono publicitario más importante en los Estados Unidos en la Semana de la Publicidad. Así que siendo una canción de Juan Valdés, es una canción dedicada a todos los cafeteros de Colombia. Los dejo con El Cafetero. Entre historia y canciones. La historia al compás de la música. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio. Producido por Creativa Radio Producciones. Escúchanos en fondoradio.epici.com. Búscame en Facebook como Larisa García Bojorquez. Búscame como Marcelo Velázquez Oficial. Y disponte a escucharnos que en breves segundos ¡comenzamos!